Cordial saludo. El día de hoy, en este quinto video de la serie Pensamiento Trascendente, vamos a continuar sugiriendo o hablando respecto de la forma de poner en práctica ese cese del desequilibrio de la actual realidad de la raza humana en general. Y estamos estudiando lo que el budismo, esa tradición espiritual originada hace 6 siglos antes de Jesucristo, más los 2020 años de nuestra era, como quien dice 8 siglos y 20 años, nos está enseñando y mostrando el camino para lograrlo. No importa de qué creencia cada quien profese o sea adepto. Eso es lo de menos, la etiqueta es lo de menos. Lo demás es vivir la esencia que es la misma que todos compartimos. Hablamos ayer en el cuarto video de esa práctica cuádruple de estas variables de renunciar a seguir desarrollando esta cultura egocéntrica, egoísta, que lo que privilegia es el sufrimiento, el desasosiego, en últimas la infelicidad, el no estar a gusto en la vida. Dijimos también que otra práctica importante, además de esa renuncia, pues por los resultados adversos que produce, es el hablar benevolente y sin violencia. Sé que es difícil en una sociedad como esta, occidental, dada más al enfrentamiento y a la discusión y al desencuentro permanente. La práctica es justamente esa: cesar con ese mapa mental, con ese hábito, con esas costumbres, por los resultados que nos está ofreciendo. Una tercera vía es entonces el habla correcta, no solo además sin violencia, sin maledicencia, sino ser muy claros, muy concisos, muy honestos, muy sinceros, muy solidarios y por supuesto muy compasivos, que es la cuarta sugerencia, para ser generoso en tiempo, generoso en recursos económicos, en escuchar a las personas, en motivar a las personas, en ayudar a las demás personas, en enseñar a otros, etcétera, en su metro cuadrado, lo que pueda hacer, lo mismo que le gustaría que los demás hiciesen por usted. Lo hace de corazón, por convicción. Hemos aprendido la lección que hoy, año 2020 del siglo XXI, entonces, año 20 del siglo XXI, esta pandemia del coronavirus, que ha generado una crisis además económica y climática, va a pasar desapercibida por nosotros, que fuimos quienes o la ocasionamos o permitimos que otros las ocasionen por indiferentes. Bueno, eso fue lo que vimos ayer, y mencionábamos también las 4 nobles verdades. La vida es sufrimiento, el sufrimiento es causado por el deseo. Ese sufrimiento puede terminar, y puede terminar si sigo 8 pasos que ya enseguida vamos a mirar, que se conocen como el óctuple noble camino o sendero. Por ahora, digamos, y con eso vamos a terminar, estando ya en el minuto 4 con 47 segundos. Que recordemos que tenemos como personas humanas hoy, ahora, 3 dimensiones que son obvias, pero que a veces no vemos. La primera es la dimensión racional,
hemisferio cerebral izquierdo, la mente, eso, racional, lógica. Pero no todo en la vida se soluciona o se gestiona sola y exclusivamente desde la lógica. Piense usted en el enamoramiento, en el gusto cuando compro ropa, o cuando admiro una obra de arte, o cuando miro un partido de cualquier deporte. ¿Eso es lógico? ¿O es más bien emoción? Hemisferio cerebral derecho, sede del pensamiento holístico, de las emociones, del pensamiento integrador. El racional es apenas el 5% de el impacto de funcionamiento de toda nuestra realidad. El resto, o sea, el 95% está aquí y es la mente holística. La emoción, el color, los deseos, el ensueño, el combinar, la síntesis. Aquí está el análisis, todo lo contrario acá, pero deberíamos procurar que trabajen ese cerebro, que trabaje en armonía, este 5% al 100 y este 95% al 100%. Entonces no solo somos razón, y es importante tomar decisiones con una buena dosis de razón, pero la suficiente y también de emoción. Y además es la periferia, enseña la tradición de la que estamos hablando, el budismo. La razón es solo lo aparente, lo que se supone que hay que hacer porque a donde fueres haz lo que vieres, etcétera, etcétera. Usted es un hombre, los hombres no lloran, se comporta como una niña, etcétera. La razón sola por sí no es suficiente. Quizá para la ciencia sí, pero la ciencia es solo una parte para entender el universo y dónde está el gusto y la emoción y la pasión. ¿Eso es lógico? Otro componente de los centros humanos es el hemisferio derecho del cerebro, que es el que asocia todo, lo integra, lo sintetiza, como mencionaba hace un rato. Y recuerde, es el 95% de la capacidad del cerebro. Pero nos falta un tercer y muy importante componente, que es el de trascendencia, como el nombre de esta serie, pensamiento trascendente, o espiritual es sinónimo, que es lo unitivo, lo ecológico, lo que respeta los principios de los demás componentes, todos, pero también expresa su esencia y lo hacen trabajando en equipo, como hace la naturaleza de la cual usted y yo hacemos parte. Tengamos en cuenta esos tres elementos: racional o periférico, emocional o asociativo, y este último de trascendencia o espiritual, que es el ecológico, el unitivo. Y entonces vamos a comenzar a hablar en los minutos que nos quedan, y quizá también en el video de mañana, 8 minutos 45 segundos hasta este instante, del camino óctuple, que es la cuarta noble verdad, es la manera en que esta sabiduría milenaria del budismo nos sugiere como pasos seguros, siempre y cuando practique y tenga en cuenta esta esencia en coherencia y en congruencia. Primer paso: visión justa, para que su sistema de percepción visual, auditivo, de emociones, el olfato, el gusto e inclusive el tacto, es decir, los 5 sentidos, también se integren y me permitan interpretar lo que veo, visión justa, tal y como es y no como yo creo o me imagino que es, trabajando independientemente los hemisferios, en lugar, como se sugiere, de unificarlos como naturalmente están, solo que nuestra cultura nos lleva por ese simple deseo de placer y de
la mera apariencia y de lo rápido y de la no responsabilidad y de la mera libertad porque sí, sin responsabilidad con el resto de nosotros y de lo que existe, que también tenemos y tienen todo el derecho a hacer y a hacer naturalmente. Bien, además de ver justamente para que yo no me imagine lo que es y lo que yo creo, sino lo que realmente es, nos habla como la segunda variable del camino óctuple. La segunda es la voluntad perfecta, lo que usted se propone a hacer, pero que tenga en cuenta esa esencia para evitar el comportamiento que me lleva al sufrimiento, como es obvio y de sentido común, para que cese entonces esa experiencia de lo que yo mismo provoco y siga este camino que, cuando lo repito un número X de veces, que los expertos en neurofisiología han determinado como en 21 repeticiones, genera un circuito y a partir de ahí es automático y el camino se activa de manera así, automática. La voluntad perfecta que honre los principios y los valores de mi sociedad y de la humanidad. Le recomiendo que se lea cuando pueda la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se puede conseguir aquí por internet de manera gratuita. Son pocos artículos y son todo un compendio, un resumen de los principios y valores universales, por eso se llama así, más importantes, y que si con mi conducta los honro, probablemente comienzo a tener una realidad y a generar una realidad para mí y para los demás distinta, más digna, más consciente. Tercer paso, la palabra correcta. La palabra tiene poder, lo hemos escuchado, y ese poder es energía. Por eso no es lo que digas, sino cómo lo digas, y la intención, la emoción y la intención asociadas con la palabra precisa, correcta, concreta, produce afuera y adentro lo que yo quiera si estoy ya muy desarrollado. Otra cosa es que simplemente por el solo hecho de desearlo ya genere como un milagro afuera. No funciona así, porque entonces el tema de aceptar la realidad tal como si yo la hubiese elegido, de lo que también se habla en el budismo, carecería de sentido y sería una contradicción. Cuando yo ya estoy integrado y tengo un nivel alto de energía, ya puedo co-crear, que es el paso casi que final de este entrenamiento, esta sensibilización que busca conciencia para alcanzar nuestra conciencia, o lo que algunos llaman la iluminación, otros el despertar, otros le llamamos el salto cuántico, que es voluntario según el proceso de cada quien. Un quinto paso son los medios de existencia correctos. A lo que usted se dedica ahora honra la decencia, la dignidad, la moralidad, la ley, lo apropiado y lo necesario. Lo dejo simplemente como reflexión personal. Estamos en el quinto, y en el sexto paso es el esfuerzo correcto. No es hacer cualquier cosa, es pensar estratégicamente, y para pensar estratégicamente debo tener claros cuáles son esos principios y valores éticos, morales y jurídicos, manejar mis emociones y comunicarme apropiadamente con los demás, educación de las emociones. Debo pensar críticamente, comparar la experiencia con la realidad, interpretarla correctamente y tomar entonces una decisión acorde. Y finalmente el pensamiento holístico o integrador, que miren cómo todo comienza a cobrar sentido. Ese es el esfuerzo correcto. El séptimo del óctuple sendero o camino budista, la noble verdad. Cuarta, la atención perfecta, concentrarme en lo que es, analizar todos los sucesos, todos los fenómenos que caracterizan esa realidad, simplemente leerlos e interpretarlos, pero que correspondan con presente, ojalá un poco con el pasado, y promover un poco o proyectar hacia el futuro realistamente y no tampoco ingenuamente, pero tampoco con pesimismo, porque es una emoción que no nos ayuda. Y finalmente, la octava variable del sendero óctuple es la concentración del espíritu
en el objetivo que yo quiero conseguir y que ojalá sea ecológico, es decir, que sea armónico y no antagónico con todo lo que existe y los principios naturales que gobiernan todo otro hecho o todo otro ser. Entonces, para finalizar, ya llegamos al minuto 15, ya nos pasamos con 23 segundos, 25 en este momento. Hemos dicho que ese camino óctuple es la visión justa, la voluntad perfecta, la palabra correcta, la acción correcta, los medios de existencia correctos, el esfuerzo estratégico correcto, la atención perfecta y la concentración del espíritu correcta o perfecta. Ese es el octavo, el camino óctuple o el sendero noble óctuple que enseñan en la tradición budista. Por hoy lo dejo ahí, pueden volver a ver nuevamente este video las veces que consideren necesario. Si te gustó, ayúdame con una manito arriba, un like. Si crees que otros puedan beneficiarse de este conocimiento, por favor socializa, comparte este video. Si no te has suscrito a mi canal, te invito, siempre lo haré. Y además, si quieres dejar algún comentario, una opinión, una pregunta, un aporte, por favor en los comentarios, en el chat, con mucho gusto estaré atento. Muchas gracias y que acaben de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.